¿Cómo están, muchachos? Aquí. ¿Dudas? Más o menos. ¿Dudas? No, profe. ¿Ninguna? Ninguna. Muy bien. Entonces vamos a iniciar el día de hoy. Y vamos a empezar con derivadas exponenciales, ¿no? Funciones exponenciales, la derivada de funciones exponenciales, resultado de la derivada de e a la x y crecimiento de la población. ¿De acuerdo? Muy bien, muchachos. Una función exponencial. Esto está en el Hausler capítulo 12.1, 12.2. Me voy a saltar el 12.1, voy a empezar con el 12.2 y luego regreso al 12.1, muchachos. ¿Sí? Sí, profe. Sí. Ok. Entonces, una función exponencial es de la forma una base constante elevado a un exponente x variable. ¿Sí? La constante tiene que ser mayor que 0, ¿no? Ojo, muchachos, esta función exponencial que tenemos aquí no es igual a una función potencia y por lo tanto no se deriva de la misma forma. ¿Sí? La función potencia es una base que es variable con una potencia que es constante. Y esta es al revés. Una base constante a una potencia variable. Profe, ¿puede repetir eso que dijo de la función potencia? La función potencia es una base variable a una potencia constante. La función exponencial es una base constante a una potencia variable. ¿Sí, muchachos? Sí, profe. ¿Quién es una función exponencial? Un ejemplo de una función exponencial. Por ejemplo, 2x más 3 entre paréntesis elevado a la 1/2. 2x más 3 entre paréntesis elevado a la 1 media. Eso es de potencia. ¿Pidió potencia o exponenciales? Exponencial. Perdón, no. Eso elevado a la, no sé, 2x. Ok. Esto puede ser una función exponencial, efectivamente. Otro ejemplo de una función exponencial. Euler elevado a la x. E a la x. Otro ejemplo. Dos a la x. 3 a la x. ¿No? Y así podemos continuar. Pueden tener 5 a la 2x o incluso tener, digamos, Podemos tener una cociente ahí, o sea, Euler elevado a la x multiplicado por 2x. multiplicado por 2x, así. Uh-huh. O dividido por 2x. O dividido por 2x. Esta ya no. Ok. ¿Por qué? ¿Qué le pasa a la x y a la x de aquí? Se eliminarían. Y me quedaría e a la 1 medio en realidad. ¿Sí? Uh-huh.
Entonces, aquí ya no lleva la variable, pero si tuviera e a la 1/2 de x, digamos que esto fuera x al cuadrado, esto sí sería una exponencial. ¿Sí? Perfecto. Sí. Ok. ¿Y funciones potencias cuáles han sido las que hemos visto? La que me dijo Dulce, 2x más 3 elevado a la 1/2. ¿Quién más? ¿Qué más hay como funciones potencia, muchachos? Podría ser 2x elevado a la 6. 2x todo elevado a la 6. X al cuadrado, X al cubo. X al cubo. Y Profe, así ¿podría ser sucesivamente. raíz cuadrada de x? Sí. Raíz cuadrada de x o x elevado a la 1/2 también. E incluso funciones potencia, pues es e por x elevado al cuadrado, por ejemplo. ¿Sí? E incluso, bueno, esta sí podría ser una función por potencia, por ejemplo, se ponen e a la 2, pero en realidad esto va a ser una constante. ¿Sí? Ok. Porque no lleva la x en ninguna parte. Entonces, esto se va a comportar como una constante, va a ser una gráfica, o sea, si ustedes ponen a y x, va a ser la gráfica de una función constante, es decir, va a tener esto. Y la derivada de Euler siempre va a ser Euler, ¿verdad? Depende un poco. Va a depender de algunas cosas. Ahorita la vemos. Ok. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Puedo borrar y continuar? No, profe. No. Ojo, muchachos, aquí siempre pedimos que la base sea positiva, ¿eh? O sea, de hecho aquí 2x más 3 tiene que ser positivo. Eso que está hasta aquí adentro debe ser mayor que 0. La constante tiene que ser positiva. Si es negativa, no es, ¿verdad, profe? Si es negativa, tenemos un problema, ¿no? Porque si es negativa, por ejemplo, ustedes decían -2. Como x es variable, pues uno de los valores que puede ocupar x en los números reales es 1/2. ¿Y cuánto vale la raíz cuadrada de -2? Es una indeterminación, ¿no? Pues, o sea, me pueden decir que vale 2i o 2 por el número imaginario i. ¿Sí? Pero lo que estamos seguros es que no es real. Entonces, por eso pedimos que la base siempre sea positiva, ¿no? Si la base llega a ser negativa, también o sea, se puede trabajar, pero ya no estamos en el territorio de los reales, que es donde estamos nosotros trabajando ahorita. ¿Sí? Sí. R. Por eso pedimos que la base sea siempre positiva. ¿Ya puedo cambiar? Sí, profe.
Entonces, las gráficas de las funciones son muy diferentes porque su comportamiento es diferente. Por ejemplo, aquí tienen una función que es x al cuadrado y esta es la función 2 a la x, ¿no? Es una función exponencial, la que está de este lado. Y esta es una función potencia, ¿no? Y observen que la gráfica en sí va a ser diferente. Una de las cosas que podrían ver es que observen que se va separando, o sea, una vez que pasó el 0, la exponencial se va separando más rápido del eje X que lo que hace la cuadrática. ¿Sí? Y para valores de X que sean negativos, la exponencial se va a pegar aquí a 0 en una asíntota horizontal. ¿Sí? Entonces, sí tienen comportamientos diferentes porque la función en sí es diferente. ¿Puedo cambiar? Sí. Ok. Fijen un poco la atención aquí. Voy a cambiar. Esta es la función x elevado a la e y esta es la función e a la x. Aquí para esta función no tiene valores bien definidos cuando x es negativo y va a tener esta forma. Y e a la x va a tener esta forma, ¿no? De nuevo, llega un momento donde esta función se despega más rápido hacia el infinito que esta, ¿sí? Que x a la e. ¿De acuerdo? ¿Y qué pueden observar cuando x vale 0? ¿Cuánto vale ¿Que la es función? constante? Si x es igual a 0, Y igual a 1. entonces, si x es igual a 0, e a la 0 vale 1, ¿cierto? Aquí alrededor de esto. ¿Sí o no? ¿Eso es siempre, profe? Profe, no me queda muy claro. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa, María Fernanda? O sea, es que eso de es igual a uno, no entiendo bien. E a la 0 es igual a 1, que es lo que me está marcando aquí la gráfica. Cuando x vale 0, e a la 0 es igual a 1. Ah, pasa por el punto 1. Pasa por el 0,1. O sea, este punto que está aquí es x vale 0, pero y vale 1. Oh, sí, ya vi, profe. Y con respecto a la otra pregunta, siempre que tienen a la x, si x es igual a 0, a la 0, ¿cuánto vale, muchachos? Uno. Siempre va a ser igual a 1. No importa cuál sea la base, siempre van a tener a la 0 es igual a 1. ¿Sí, muchachos? Sí. Por eso siempre van a ver que van a pasar justamente por este punto, por el 0,1. ¿Puedo borrar? Sí. Muy bien. Sí, profe.
Entonces, también en esta de 2 a la X, observen que pasa por el 0,1, ¿no? Y en general, no importa qué función yo tenga, pasa por el 0,1. ¿Sí? ¿Qué tipo de exponencial tengo? Profe, pero un ejemplo, 2x equivale a x a 1, ¿no? O sea, x vale 1. No, ¿no? X es variable. María Fernanda. De 0. O sea, si tienes f de x es igual a 2 a la x, por ejemplo, que es... de repente como que no se alcanza a ver muy bien, pero es esta básicamente. ¿No? Esta es 2x, la que acabo de intentar resaltar. Esta función lo que te dice es, tengo que ir cambiando diferentes, tengo que irle dando diferentes valores de x y ver cuánto vale f de x, que es 2x. Entonces, x menos 3 va a ser 2 elevado a la menos 3. Esto también lo puedo ver como 2 al cubo, que es 1/8. Y eso vale 0.125. Si x vale menos 2, esto va a ser 2 a la menos 2, que va a ser 1 entre 4, que es igual a 0.25. Entonces aquí es 0.25 en y. O sea, menos 2, 0.25. Y así sucesivamente, cuando x vale 0, 2 elevado a la 0 es 1. Si x vale 1, 2 a la 1 es 2. ¿Sí? Como aquí. Sí, profe. ¿Sí, muchachos? Sí, Pi. Sí. Ahora, de esta gráfica, déjenme mostrarles otra cosa. ¿Puedo borrar de aquí? Sí, profe. Ahora lo voy a intentar poner con amarillo. Una de las amarillas es esta. La amarilla de aquí abajo. Sube. Y viene por acá arriba. ¿Sí lo alcanzan a ver? Y E a Sí, la profe. X, la voy a poner con azul, es esta. Es la más gruesecita. Entonces, E a la X en realidad va en medio de las dos. Va entre 2 a la X y 3 a la X, ¿sí? ¿Sí, muchachos? Y todas se van a interceptar justamente en el punto x igual a 0, y igual a 1. Oiga, profe, Sí. pero ¿cómo sabe, o sea, cómo se grafica la E? ¿Cómo sé cómo se grafica la E? Sí. Bueno, si quieren hacerlo ustedes, aquí obviamente estoy usando GeoGebra. Si quieren, ahorita se los pongo. Pero si quieren hacerlo ustedes, pues ponen x y f de x igual a e a la x, ¿no? Entonces, ¿e cuánto vale, muchachos? Euler vale aproximadamente como 2,71. Entonces, el número de Euler vale 2.71. No, es un número irracional, ¿no?
Entonces 2.70, no sé qué, etcétera, etcétera, ¿no? Pero más o menos lo podemos aproximar como 2.71. Entonces tengo que evaluar 2.71 a la menos 1. Es decir, 1 entre 2.71, ¿no? Cuando x vale 0, esto va a ser 2.71 elevado a la 0, que es igual a 1. Cuando x vale 1, esto va a ser 2.71 elevado a la 1, que es, de nuevo, el 2.71 o el número de Euler. ¿Sí? Ah, ok, sí, profe, gracias. Entonces, de esta forma puedo ir construyendo justamente la función de la exponencial. Ahora, como ya tenemos computadoras y una serie de cosas, pues dejamos que la computadora lo haga solo y particularmente ustedes ya tienen graficadoras más o menos sencillas. Y pueden graficarlo en GeoGebra o en otra serie de programas. ¿Sí? Y ya automáticamente les hace la evaluación. De hecho, también le puedo pedir que, por ejemplo, me evalúe f, no solamente de los números que acabo de poner, por ejemplo, 2.5. Esto vale aproximadamente 12.5. Si quiero más cifras, le pongo 4 cifras y es 18.25. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, muchachos. ¿Puedo cambiar? Entonces, la derivada de funciones exponenciales, muchachos. Si f de x es igual a la x, una función exponencial, su derivada va a ser f' de x igual a la x por f' de 0. ¿No? Donde f' de 0 es la derivada de la función evaluada en x igual a 0. ¿Sí, muchachos? En realidad f' de 0 va a tener un valor muy particular. Déjenme les digo quién es f' de 0. F' de 0. Ahorita no lo sabemos, pero va a ser el logaritmo natural de la base constante a. ¿Sí? Entonces, si tienen f de x igual a 2 a la x, ¿cuánto vale f' de x, muchachos? De acuerdo a esto. ¿Qué? 2x logaritmo natural de 2. 2x logaritmo natural de 2. ¿No? Si f de x es igual a 3 a la x, ¿cuánto vale f' de x? Tres x logaritmo natural de 2. ¿No? De De 3. 3. De 3, perdón. Y si f de x es igual a e a la x, ¿cuánto vale f' de x? E a la x logaritmo natural, nada más. ¿Logaritmo natural? Ah, no. ¿De 1? De. ¿Y logaritmo natural de cuánto 2.71. vale? Y lo mismo. ¿Cómo que lo mismo? ¿Uno? Logaritmo natural de la exponencial vale 1. ¿Sí, muchachos? ¿Por qué? Porque el logaritmo natural y la exponencial son funciones inversas. Entonces, f de x de e elevado a la x siempre va a ser f' es igual a e de x. Sí, que era lo que me estaban mencionando al principio, nada más que es para esta función particular. Y ahorita van a ver cómo se va a complicar. Porque nos gusta complicar las cosas. ¿Sí, muchachos? Entonces, si f de x es e a la x, f' de x es e a la x.
Lo cual es ¿Y eso muy es solo con la E, profe? solamente con la E. Con las otras no pasa. Ok. ¿No? ¿Sí, muchachos? ¿Puedo Profe. borrar y continuar? No. No, esperen. No. Profesor, Sí, dime, Dulce. no, bueno, no es de esto, pero vamos a seguir teniendo clases en línea. Pues supongo que sí, muchachos. Porque ya se cansaron de las clases en línea. No, creo que se refiere a lo del paro, profe. Es que me Sí. acaba, sí, a todos nos llegó una notificación, creo, al respecto. No sé qué Contexto, pasó. claro. ¿Va a Parece haber que paro? No. parece que están tomando las entradas de la escuela, pero Tiene el ¿Los contexto. trabajadores? no sé quién. No, son las No, personas que están tomando la escuela. No. el Supone grupo que de... ya hay. Arriba, arriba la one. Ah, pues depende, muchachos. Sí tengo que enterarme, ¿no? Pero yo creo que al menos el lunes, si llega a cerrarse la UAM, Tengo vamos la a tener línea, clase en línea, sí. ¿no? Sí, en línea, profe, no deje de dar clases. No, muchachos, no voy a dejar de dar clase, y menos ahorita. Ok, Perfecto. O nos pasa con 10 a todos. por favor. Lo que pase ¿Por después. qué? Mejor los repruebo a todos y los veo el siguiente trimestre. Ah, no. No, profe. Bueno, Bueno, muchachos, ya terminaron de copiar. sí, yo sí. ¿Puedo cambiar? Por parte sí, no sé por los demás. Sí, profe. Ok. Ok, el resultado, este resultado en realidad se obtiene de la definición de derivada. Déjenme hacer parte de esto, ¿no? De lo que se necesita hacer. Aquí recuerden que es la anotación que traigo del otro libro, disculpen. Esta delta X la vamos a cambiar por H. Déjenme hacer el resultado para que creo que es conveniente que lo vean al menos una vez. De por qué se empieza o sea, por qué tenemos como esta conclusión, ¿no? Entonces, básicamente vuelve a ser propiedades algebraicas de los exponentes, pero con esta definición de derivada. Entonces, déjenme hacerlo a continuación, ¿no? Entonces, de la definición de derivada, que es la que acabamos de usar. Entonces, tenemos f' de x es límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h. Si f de x es igual a elevado a la x,
Entonces, f de x más h es a a la x más h. Y otra forma de escribir esta suma de potencias, muchachos, ¿cuál es? A a la X por A a la H. A a la x por a a la h. Muy bien. ¿Sí? Entonces, f de x más h lo puedo escribir como a a la x más h, pero también lo puedo escribir como a a la x por a a la h. Sustituyendo, tenemos que f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de a la x por a la h menos A la X. a la x entre h. Y observen que aquí tengo dos, o sea, tengo un factor común a la x y a la x. Entonces, voy a tener límite cuando h tiende a 0 de a la x por a la h menos 1. Todo esto entre h. Este está multiplicando este factor, pero esta ya no depende de h. Entonces, esta la voy a tratar como una constante para este límite. Y las constantes salen de los límites. Entonces voy a tener a la x que multiplica al límite cuando h tiende a 0 de a la h menos 1 entre h. ¿Sí? Ahora, déjenme regresarme un poco. Déjenme hacer otra parte, ¿no? Entonces, por otra parte, f evaluada en 0 para esta misma función es a evaluada en 0. Y ya dijimos que esto valía 1, ¿cierto? Y f de 0 más h, pues es a la 0 más h, que en realidad nada más es a la h. Entonces, por esta razón, por lo anterior, tenemos f' de x es igual a la x, límite cuando h tiende a 0, de f de 0 más h, menos f de 0, entre h. Es decir, es como si hubiera puesto x a la 0. Y esto es la derivada de esta función a la x, pero evaluada en 0. Entonces, esto va a ser f' de 0. Y esto es relativamente fácil de encontrar. ¿Sí, muchachos? Profe, ¿por qué saca a la X afuera del límite? ¿Por qué sacó este a la x afuera del límite? Este lo saco afuera del límite porque para este límite solamente le importa la h. Entonces, todo lo que no depende de h lo trata como una constante. Y recuerden que vimos en las leyes de los límites que si yo tenía una constante por una función, esto era igual a la constante que multiplica al límite de la función. No me acuerdo qué regla o qué propiedad le puse, qué número le puse, pero eso, cuando empezamos a ver límites, me parece que se los mencioné. Sí, creo que era la 2. No me acuerdo cuál fue.
Profe, entonces en las derivadas exponenciales no se pueden eliminar tal cual, o sea, si hay un positivo y un negativo. ¿Cómo? No sigo la Ajá, pregunta. porque en esa parte que preguntó Fernanda, creo, hay AX. Ah, ya. Pero está multiplicando y el otro Ajá, está sí, restando. sí. Esta X está multiplicando a esto. No sé si en realidad yo estoy entendiendo un poco mal la pregunta y en realidad la pregunta es la siguiente. Aquí como se están multiplicando entre estas dos, puedo hacer lo siguiente. Puedo separar a la X entre 1, que multiplica a la H menos 1 sobre H. ¿Esa es parte de la pregunta? No, profe, es que en la primera sección después de donde dice sustituyendo, está AX, AH menos AX. Entonces le iba a preguntar si no se podía cancelar la AX con la otra X, pero es que no vi que estaban multiplicándose. Es que aquí está multiplicándose la H. Sí, Entonces, por sí. eso ya no la podemos cancelar, pero sí la podemos factorizar. Esta solamente se cancelaría si la H fuera 0, pero en realidad es hacia donde estamos tomando el límite. Sí, gracias, profe. Ok. ¿Más dudas aquí? Yo sigo sin entender por qué se vuelve AX, se vuelve 1. AX se vuelve 1. ¿Por qué AX se vuelve 1? ¿Aquí arriba? Sustituyendo AX por A al H menos AX es igual a AX, todo esto multiplicado a H menos 1 entre H. Por el factor de 1. Estoy factorizando. Ah, Ahorita déjame ponerlo de esta forma. Imagínate que esta X fuera Y por A a la H, vamos a ponerle otro término, vamos a ponerle una Z menos Y. Entonces tengo dos términos comunes aquí. La factorización es Y que multiplica a Z menos 1. ok. ¿No? Entonces esta Y de aquí en realidad se llama A a la X. ¿Sí? Sí. No, profe, yo sigo sin entender. ¿Qué cosa? O sea, es que como dice Pedro, no entiendo por qué se convierte en... O sea, ¿por qué la saca? ¿Por qué aquí es 1? No, o sea, ¿por qué la X está fuera del límite? ¿Fuera de dónde? Ajá. Hasta acá. Ok. A ver. Pero esto sí queda Sí, claro. esto sí. Ok. Entonces. ¿Y de aquí hay alguna duda, No, María Fernanda? no. De esta parte. Bueno. A ver, déjame desarrollar el paso intermedio. Sí voy a usar este resultado, ¿eh? Este de aquí arriba. Déjame hacer aquí el paso intermedio. ¿No? Entonces tenemos límite cuando h tiende a 0, a la x que multiplica a la h menos 1 entre h. Esto, justamente por lo que estábamos diciendo hace rato, es límite cuando h tiende a 0, es a la x entre 1, pero como va entre 1, pues ya nada más pongo el a la x, h menos 1 entre h. Y aquí el punto clave
es esta parte, nada más esta, no depende de h. Y bueno, son dos puntos claves, ¿no? Aquí el límite solamente lo tomo contra h. Entonces, si tengo una parte que no depende de h, lo que vamos a decir es que es o funciona como una constante, entre comillas, porque no es una constante, para el límite de h. Y como funciona como una constante, puedo utilizar justamente la regla que tengo marcada acá arriba. Si tengo una constante por una función y tomo el límite, es lo mismo que yo tome ese límite o que yo tome el a la x por el límite, o sea, saque la constante y luego multiplique por el límite de la función. ¿Esto es un poco más claro, Sí, María Fernanda, o sí, no? profe. Sí, solamente sería si no depende de H, o sea, no tuviera nada que ver ahí, por eso lo sacamos, porque no es una constante. Si no depende de h, por eso se saca. Ok, gracias, profe. Ok. ¿Puedo borrar y continuar? Sí, profe. Ok. Entonces, bueno, a esto es porque llegamos a la x por f' de 0. Todavía, en realidad, no sé, y eso lo vamos a saber hasta el lunes, en realidad, que esto es el logaritmo natural de a. Pero, pues esta es una forma de empezar, ¿no? Eh, sí, ¿verdad? Ya. Entonces aquí les dejo el procedimiento. Es este procedimiento que hice aquí arriba, nada más que pues expresado aquí en la diapositiva, ¿no? Y el problema es que eh, de repente no se ven bien los pasos y ojo muchachos, aquí la delta x debería de ser h en todos estos partes, ¿sí? O si lo tienen como delta x, pues es lo mismo, pero eh, con estas partes de delta x. ¿Puedo cambiar? No, profe. Es lo mismo que escribí arriba.
¿Listo, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Y entonces, es la parte de que tenemos. Y les digo, en realidad, una vez que ya expresamos que esto es en realidad f' evaluada en 0, vamos a poder llegar poco después a esta conclusión. F' de 0 es igual al logaritmo natural de A, al logaritmo natural de la base A, pero se supone, o ahorita todavía no lo sabemos, ¿no? Hay otra forma de llegar justamente a esta parte. ¿Sí? ¿Puedo cambiar? Sí. Ahora, dado el resultado anterior, es válido preguntarse si existe un número A para el cual f' de 0 es igual a 1. ¿Quién es ese número A, muchachos? Ustedes ya lo saben. Sí, es el número de Euler, que es 2.71. Y no sé qué más sigue. ¿Sí? Entonces, vamos a ver otra forma de llegar justamente a este número de Euler que se ha dado en las matemáticas. Entonces, la respuesta es sí, ¿no? Al observar la derivada de 0 alrededor del número 0, o sea, esta f' de 0, de 2x y 3x, se observa el siguiente comportamiento, ¿no? Entonces, recuerden que para observar esta derivada de f' de 0, lo que yo tengo que hacer es usar la definición de derivada y calcular el siguiente límite. El que habíamos llegado anteriormente en la diapositiva de arriba era a la h menos 1 sobre h, ¿no? Ahora, si a es igual a 2, porque aquí tengo el 2 a la x, voy a tener que f' de 0 va a ser límite cuando h tiende a 0 de 2 a la 0 menos 1, de 2 a la h, entre h, ¿cierto? Y si a es igual a 3, f' de 0 va a ser límite cuando h tiende a 0 de 3 a la 0 menos 1, 3 a la 0, 3 a la h menos 1 entre h. ¿Y se acuerdan que cuando empezamos a definir los límites había una forma, les dije otra forma de calcular los límites? Normalmente, ¿qué tenemos que hacer para calcular los límites? Normalmente sustituimos el límite. Bueno, normalmente sustituiríamos el límite, pero otra forma de hacerlo, de la forma en la que empezamos casi al inicio de los límites, ¿qué les dije que podríamos hacer? Acercarlo por la izquierda o por la derecha. Hacer tablas y Tabulando. acercarnos por la izquierda y por la derecha. ¿Qué pasó? No, perdón, dije tabulando. Tabulando, efectivamente. Entonces, una forma de evaluar estos límites, sobre todo cuando todavía no sabemos a qué dan, es haciendo tablitas y viendo cómo nos acercamos hacia la izquierda y hacia la derecha. ¿Sí? Y en estos pasa una cosa muy particular. No sé si pueda borrar y continuar. Profe, esa que puso de AH menos 1 sobre H es como una fórmula o algo así. Esta es la genérica para cualquier exponencial. No importa si es 2 o 3. Esta es f' de 0 para una exponencial donde f de x
en realidad debería de ser a elevado a la x. Y estoy calculando f' en x igual a 0. ¿Sí? Ah, ok, gracias. Y esta es una genérica. En realidad, nada más la vamos a ver aquí. Ya después ya no la vamos a usar. Ya vamos a usar que f' de 0 para las exponenciales. O sea, si se tiene esta forma, es logaritmo natural de a. Pero solamente estoy construyendo una forma de cómo se podría saber justamente estos valores. Sí, más o menos, que a mí no me parece difícil. Me parece bastante intuitiva y bastante sencilla. Sí, gracias. ¿Sí? ¿Puedo borrar? ¿Y continuar? Sí, profe. Sí. Entonces, vamos a tabular. Aquí tengo el límite derecho, es decir, límite cuando delta x tiende a 0 por la derecha de f' de 0, pero para 2x y para 3x, ¿no? Entonces, si delta x vale 1, 2 elevado a la x, o bueno, todo este límite, ¿no? Observen que va a ser, sería 2 a la delta x, que nosotros estamos usando aquí h, menos 1 entre h. Si h vale 1, es 2 a la 1, que es 2, menos 1, 1, entre 1, 1. ¿Sí, muchachos? Y para este caso sería 3 a la h menos 1 sobre h. Entonces, 3 a la 1 es 3, menos 1, 2, entre 1, 2. ¿Sí? Ahora, si h vale 0.1, esto va a valer 0.7177 cuando es 2x. Y cuando es 3x es 1.16, ¿no? Y así puedo seguir bajando la h hasta que casi llego a 0. A 0 por los positivos. ¿Y hacia dónde ven que está tendiendo esto? ¿Qué número? Ya ¿Hacia el cuando 1? son... 0.5. Busquen logaritmo natural de 2, muchachos. Es lo que estaba haciendo. Iba a decir que debe estar tendiendo al logaritmo natural de 2. 0.69, ¿cuál es el valor? Denme el valor a 4 dígitos. Yo Punto creo que sí, ya es 30. 0.6931. 31, ok. Sí. Es decir, esto es el logaritmo natural de 2. Está tendiendo hacia el logaritmo natural de 2. Y aquí, si se fijan, si buscan logaritmo natural de 3, es 1.98. No me acuerdo si es 6 o 5. Yo creo que debe ser, bueno, 6 porque el último se redondea, ¿no? Que es decir, que es el logaritmo natural de 3. Cuando lo hagan muy pequeño, va a tender hacia estos lugares. Observen que esta que también viene por el 0, pero negativo, o sea, esto también es h. Y aquí en 2 a la h y 3 a la h. Estos dos también tienden hacia más o menos los mismos números. 0.6931 y 1.9861. ¿Sí? Lo hacen relativamente lento, pero van tendiendo hacia esos números. ¿Sí, muchachos? Sí, profe. Sí. Entonces, con el logaritmo natural de 2 tendemos a 0.693 y con el de 3, perdón, con el de 2 tenemos 0.693
Y con el de 3 a 1.09. Y este 0.69 y a 1.09. Entonces, lo que se hizo hace mucho tiempo es decir, pues quizás haya un número entre estos dos que esto me dé exactamente 1. Y empezaron a buscar ese número. ¿Sí? Y ese número, pues, lo encontraron y adivinen cuál es. ¿Puedo borrar y continuar? Sí, profe. Ese número que se encuentra en esos dos es el número de Euler, 2.7183. ¿no? Entonces, ustedes hacen el mismo ejercicio tomando los límites, van a ver que tarde o temprano van a converger al 1. ¿Sí? Cada vez van a ir convergiendo más y más al 1 conforme se aproximan a 0. Por eso sabemos que f' de 0 cuando se trata de Euler, o sea, si tienen f de x igual a e a la x, f' evaluada en 0 en este caso vale 1. ¿Sí? Y por esa razón ya nos queda que f' de x siempre va a ser e a la x. ¿Dudas aquí? No. ¿Puedo continuar? Sí. Muy bien. ¿Hay un método para sacar logaritmos naturales? Para sacar logaritmos naturales, ¿cómo? Ajá, para digamos que no tengo a la mano una calculadora o algo, ¿cómo puedo obtener cuánto valdría? O simplemente con que coloque logaritmo natural de A, ya contaría como una respuesta correcta, pero me refería a sacarlo manualmente. Sí, pero le estás preguntando a la persona equivocada, Pedro. Ok, sí, no se preocupe. Yo estudié cuando ya estaban las calculadoras. Pero si le preguntan a una persona un poco más grande que yo, les van a decir que con la regla de cálculo. Ok, perdón. Entonces, pues sí, sí, hay una forma de sacar esos logaritmos. No la aprendí yo. No se preocupe, nada más era curiosidad. Sí. Ok, ¿puedo cambiar, muchachos? Disculpen. Sí, profe. Sí. Profe, ¿Qué pasó? ¿eso que pasó de las tablas, usted cree que sea relevante anotarlo? No, Ah, bueno. nada más es para que lo vean. Ok. Para que vean cómo se construye esta parte. Nos gusta mucho que salga el número de Euler y por eso nos gusta ¿Número qué, construir. profe? De hecho, en algún momento... ¿Cómo se llama ¿Qué? número qué? El número de Euler. Es un número que aparece muchas veces, que ha aparecido muchas veces haciendo diferentes cosas, ¿no? Y nos gusta hacer esas, o sea, hacer una construcción donde aparece este número. Y esta es una forma de mostrarles, pues, otra forma de hacer esa construcción donde aparece este número, ¿no? Si en algunos casos se les deja, por ejemplo, que construyan las tablas, pero no solamente la del 2 y la del 3, sino que además se vayan aproximando a esta hasta que empiecen a tener una aproximación de este número. Pero no, eso ahorita no, ustedes no lo van a hacer y nada más es como para mostrarles esta parte. ¿Sí? Perfecto.
Entonces, en otras palabras, si f de x es igual a e a la x, su derivada es e a la x. En general. Sí, ya para cualquier x. ¿No? Entonces, ¿puedo cambiar? Esto que parece muy sencillo, vamos a hacerlo más complicado. Entonces, voy a cambiar para que vean cómo se complica. Obtener la derivada de f de x igual a x e a la x. Y la de e a la x al cuadrado. Eso sería ¿Qué? por producto. Eso sería por productos, ¿no? Primero sacaríamos x y luego sacaríamos la derivada de Euler elevado a la x y luego sería x por Euler a la x más Euler x por 1, que nos daría Euler a la x. Muy bien. Perfecto. Entonces, tengo la derivada de un producto. Recuerda, si f de x es u por v, donde u y v son dos funciones que dependen de x, f' es u' por v más u por v'. En este caso, u la puedo decir que vale x, y v vale e a la x. U' vale 1, y v', justamente por lo que acabamos de hacer ahorita, es e a la x. ¿Sí? Porque la derivada de e a la x es, de nuevo, e a la x. Sustituyendo, ¿qué tenemos? F' de x va a ser u' que vale 1 por e a la x, que es v, más x por e a la x. Y esto puedo factorizar el e a la x. Me va a quedar 1 más x, que multiplica e a la x. ¿Sí, muchachos? ¿Dudas aquí? No, profe. Ninguna. ¿Y qué pasa con g de x? ¿Sé cuánto vale e a la x al cuadrado? Pues se hace lo mismo, ¿no, profe? ¿Qué es lo mismo? Por producto. No. No. Porque aquí ya no tengo el producto de dos funciones que se están multiplicando. Esta hasta acá arriba es un cuadrado. Y en realidad esta es una función compuesta. ¿No? La función compuesta es f de u es e elevado a la u. Y u, que depende de x, es x al cuadrado. Entonces, ya juntando las dos, pues me da f de x, o sea, ya con esta, me va a dar e a la x al cuadrado. ¿Qué tengo que hacer cuando tengo funciones compuestas? La regla de la cadena. Tengo que usar regla de la cadena, ¿no? Entonces, recuerden que la regla de la cadena lo que me dice es que si tienen y igual a, le voy a poner f de u de x,
Entonces, y' es la derivada de f de u de x con respecto a u por la derivada de u con respecto a x. O la derivada de f de u por u'. ¿Sí? En este caso, la derivada de f con respecto a u, si u fuera esto, ¿cuánto valdría? Siendo u igual a e a la u. E de logaritmo E a la 1 E a la u porque sería el logaritmo porque natural sí, de e. y es 1. Y eso vale 1. ¿Y cuánto vale u' de x? 2x. Muy bien. Por lo tanto, g' de x va a ser igual a e a la u por 2x. Ahora, nunca dejo en términos de u mi respuesta. ¿Cuánto vale u? X al cuadrado. Y voy a pasar primero, voy a poner al final la e y la derivada de 2x hasta adelante. Entonces, 2x por e a la x al cuadrado. ¿Sí? Tengo que usar mis reglas de la cadena, muchachos, y mis reglas que ya aprendí del producto, del cociente y una serie de reglas más. Sí, efectivamente, f' de x, si f de x es igual a e a la x, f' de x es igual a e a la x. Y esto es muy sencillo. Pero no puedo olvidar que mis otras reglas, la del producto, cociente, regla de la cadena, regla de la potencia, también las podría llegar a necesitar, aun cuando esté derivando funciones exponenciales. ¿Sí? Muy bien. ¿Tú das aquí? Ninguna. Profe, Sí. ¿por qué ahí puso la regla de la cadena como en forma de división? ¿En dónde? ¿Aquí? Ajá. Solamente estoy expresando las derivadas, cómo van la forma de las derivadas para que no se me pierdan de contra quién contra quién están derivando. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede cuando lo pongo de la otra forma que a veces a mí se me va y lo suelo poner de esa forma? Si yo les digo y' es igual a f' de u por u', corro el riesgo de que aquí me deriven, pero contra x. Y entonces, en realidad, están derivando, pero contra la variable que tienen aquí arriba, que es, o sea, esta derivada. Lo siento. Es la derivada de f con respecto a u. Y esta derivada, para que quede claro, es la derivada de u con respecto a x. Sí, entonces por eso aquí lo pongo como derivada de f con respecto a u y derivada de u con respecto a x. Es lo mismo que con las comas, pero con otra notación para ser explícito contra quién voy a derivar, contra qué variable voy a derivar. ¿Sí? Sí, gracias. Entonces ese es el punto aquí. Igual aquí
en lugar de dejarlo expresado como f' de u, para que no se pierdan que estoy derivando a esta función que depende de u, le pongo df de u. ¿Sí? Sí. ¿Más dudas? ¿Puedo borrar y continuar? Sí, profe. De todas formas, aquí en la presentación traigo las soluciones. Es básicamente lo que hicimos. Primero una regla del producto, ¿no? Que me va a llevar a 1 más x a la x. Y luego una regla de la cadena, ¿no? Aquí es importante notar que si yo lo pongo como e de u, la primera que aparece aquí es mi derivada exterior y la segunda que aparece aquí es mi derivada interior. ¿Sí? Du de x esto me va a quedar como 2 a la x y la derivada de g con respecto a u, que es e a la u, me queda como e a la u. Y una vez que sustituyo ya tengo el resultado al que acabamos de llegar. Sustituyo la u. ¿Sí, muchachos? Ujú. Sí, profe. Ok. Entonces esto me da 2x a la x al cuadrado. Ok, la regla de la cadena nos va a permitir obtener muchas de las derivadas del exponencial. Normalmente podemos ver al exponencial como e y e de u de x, o sea, una función que depende de x. Su derivada siempre va a ser e de u de x por la derivada de lo que está del argumento del exponencial, ¿no? Entonces, depende del argumento del exponencial, es lo que vamos a tener, ¿no? Esto es lo mismo que habíamos hecho en la regla de la cadena, derivada exterior por derivada interna, ¿sí? O derivada interior, ¿no? En particular, y este es un resultado que normalmente pregunto, si f de x es igual a e a la k por x, k una constante, f' de x, ¿quién va a ser, muchachos? Ah, E, Otra vez, Dulce, porque no te terminé de escuchar. E, logaritmo natural de kx, E a la kx, E a la kx, logaritmo natural de E a la kx, nada más la base que sé. ¿Por quién? Falta una derivada adicional. ¿Por acá? o sea, Por la derivada del argumento de. En este caso es la derivada de k por x. Esta del logaritmo natural de e vale 1. Y esta derivada con respecto a x de k
vale K por E a la K por X. ¿Sí? Entonces, este sí más o menos ténganlo presente porque lo que me está diciendo f de x de K por X, la derivada de esto es K por E a la K por X. ¿Sí? Sí, profe. Eso es indispensable copiarlo, profe. Eso es indispensable. Yo creo que sí es más o menos importante copiarlo. Si quieren, copien esta que es la general y luego pongan el resultado, pero pónganlo como K por E a la K por X. Profe, lo que puso del lado derecho es la respuesta a la pregunta. Sí, es la respuesta. No, a esta, ¿de cuál será la derivada implícita de K por E a la X, donde K es una constante? No, esta es otra cosa. A esta no le hagan caso. Ah, ok. Entonces, eso de la derecha, ¿qué era? Es esta derivada. Esta derivada de f de x igual a e a la k por x, ¿cuánto vale su derivada? Que es justamente esta. Lo de la derecha es este resultado. ¿Sí, muchachos? Sí. ¿Dudas aquí? ¿Ninguna? No, profe. En dado caso de que no estuviéramos manejando Euler, el logaritmo natural no lo, digamos, no lo tocamos para no operativizarlo y tener ahí un montón de dígitos que realmente solo complican la operación, ¿verdad? Sí, o sea, aquí dejan logaritmo natural de 2 o logaritmo natural de 3, ¿no? Y va a ser K por logaritmo natural de 2 o de 3. Ok. ¿Sí? Por una parte. Por otra parte, normalmente les voy a preguntar la exponencial con la base de Euler. Perfecto. ¿Sí? Entonces, ahí sí hay otras bases y sí la exponencial es mucho más general que solamente la base de Euler. Pero para no estar complicando que arrastren el logaritmo natural y una serie de cosas, normalmente mis preguntas son sobre con base en el número de Euler, ¿no? En el libro de repente tienen algunas preguntas y quizás a mí ahorita les pongo algunas preguntas con otras bases, pero eso no va a ser lo normal y no va a ser lo normal para los exámenes, ¿no? Al menos para los míos. ¿Sí? Sí, profe. ¿Más dudas? Si ya no hay más dudas, muchachos, nos vemos el lunes. Perfecto. En principio, en el salón de clases, si pasa algo... Ya se dijo que sí hay paro, profe. ¿Qué? Que ya se dijo que sí hay paro. ¿También el lunes? Sí, bueno. Ah, qué caray. Sí, a los edificios. Y eso. ¿Indefinido? Sí, es indefinido. Ahorita ya estaban sacando a todos. Vámonos.
Bueno, en principio nos vemos el lunes aquí en Meet. ¿Esta semana no va a haber tarea, profe? Esta semana no, porque apenas estamos empezando tema nuevo. La voy a dejar para el siguiente lunes. Ok. Profe, ¿nos avisa en Classroom si va a haber clase en línea? Les aviso en Classroom si va a haber clase en línea o no, pero vayan tomando sus previsiones. Espero que se levante el paro antes de 24 horas, pero no sé. Sí, profe. Ok, adiós. Profe, Nos vemos, muchachos. Adiós. profe. ¿Qué pasó? ¿Sí ve que le mandé un correo de lo de la tarea que se me olvidó entregársela el día del examen? Me parece que sí, pero te dije que la subieras, Jimena. No, es que le dije que pues, se la entregaba a la próxima clase, pero pues Ah, no. sí, Paro, ya no me la vas a poder entregar, ¿verdad? Sí, se la entrego por Classroom y le mando mensaje a Irving, o no sé. Sí, entrégala por Classroom y mándale mensaje a Ana Karen o a Karen Janet. Ay.